Estamos para compartir con vos las noticias políticas de la provincia. Politicachubut.com.ar, el portal web donde te informás. Encontranos en www.politicachubut.com.ar e informate. Estamos en comunicación con Mauro Martínez Holley, presidente del Consejo Deliberante de la localidad de Rawson. Buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Buenos días, Vale. Muy bien, todo muy bien. Mauro, hacia fines del mes de octubre propiciaste un proyecto para empezar a discutir, en el buen sentido de la palabra, con todo el conjunto de la sociedad, qué tipo de balneario se pretende para la ciudad de Rawson. Sabemos que es un tema que por ahí genera algún tipo de rispidez, pero que es un debate que es necesario dar. ¿Qué nos podés contar sobre esta iniciativa? ¿En qué consiste el proyecto? Sí, básicamente la primera intención, como bien decís, Vale, es tratar de empezar a discutir desde el lugar de rawsense por la idiosincrasia rawsense, ¿no? El concepto que tenemos de Playa Unión, como la conocemos y lo que pretendemos de la misma. La verdad que todos los años hay distintas discusiones. Depende también de qué tipo de temporada se plantea o se prevé para llevar adelante, y ahí es donde siempre están, como decís vos, las rispideces y demás, entre vecinos o con el Estado municipal o con los organizadores de distintos eventos, porque todavía no terminamos, a mi entender, siempre hablando humildemente, no terminamos de diagnosticar o de proyectar qué tipo de Playa Unión queremos o tenemos, o reconocer lo que tenemos o hacia dónde queremos ir con el balneario que tenemos, que la verdad que es un lugar hermoso, somos unos privilegiados los rawsenses de tener algo así, pero creo que también tenemos que, como decía al principio, empezar a reperfilar realmente si queremos una playa turística en la cual le podamos ofrecer a todos los vecinos de la ciudad, pero también a los de afuera, a los del valle, de la provincia, del país, un lugar que sea un destino turístico como tal, y para ello todo lo que conlleva, ¿no? Que es desarrollar servicios de infraestructura y también ver un montón de cuestiones que la playa en sí misma le hace falta, o si no, pensar y terminar con discusiones, incluso como decíamos también, entre vecinos, porque tenemos una playa que para algunos puede llegar a ser un lugar de descanso, un lugar de relax o un lugar tranquilo, ¿no? Y como eso siempre depende de la impronta que tenga cada gestión, y ahí es donde se empiezan a generar siempre este tipo de discusiones y cruces, y lo que por ahí más duele es que entre vecinos, mayoritariamente, es que decimos, bueno, hagamos una cosa, demos el puntapié inicial, por así decirlo, presentemos una idea, pongámosla a disposición de todos los vecinos, de todas las organizaciones, de la comunidad en general, siempre hablando del vecino rawsense, ¿no? Porque también tengo que destacar que Playa Unión tiene un gran porcentaje de vecinos que son residentes solo en el verano, que tienen su casa de verano, por así decirlo, estacionales, que no son de la ciudad. Teniendo en cuenta esto, bueno, propiciamos un proyecto en el cual delimitamos, como decía, zona turística, recreativa y de esparcimiento, un sector de Playa Unión que la conocemos como primera fila, que va desde la avenida Artigas hasta la avenida Marcelino González. Y lo que pretendemos en el proyecto, y hablando ya en cuestiones estrictamente legislativas, es que en esa zona se puedan desarrollar, obviamente siempre con la regularidad que corresponde, dentro de la normativa vigente que habla sobre ruidos molestos y demás, creamos un anexo más o un ítem más dentro de lo que es ruidos molestos, y lo llevamos a lo que permite la ley laboral. Para que esto se entienda, hoy tenemos 3 ítems en cuanto a lo que se califica o se mide como ruido molesto, y nosotros agregamos el 3A, que es una especie de excepción para temporadas de verano o para eventos especiales organizados por el Poder Ejecutivo Municipal o por organizaciones que estén autorizadas por el mismo. Siempre las discusiones se basan sobre el ruido que generan ya sea boliches o discotecas, o quizás a veces el año pasado, por ejemplo, tuvimos el caso de un patio de food trucks que se nutría de generar eventos artísticos todos los días, o en realidad durante el fin de semana,
Lo hicieron bastante medido, bastante controlado y organizado también, porque a cierto horario también cortaba la música de alto volumen Claro. o los eventos en vivo. Y así todo, bueno, siempre hubo molestias, quejas y demás. Otra de las cuestiones que se realizó también a modo prototipo y que salió, a mi entender, muy lindo, porque sirvió para mucha gente y también le dio mucho movimiento en la temporada pasada, fue la de generar un sector, gran parte, o un tercio sería de la primera fila, de poner, por ejemplo, los feriantes y stands para hacer un paseo peatonal Claro. ferial. Y esto generó movimiento económico, generó gente que pudo ir a ofrecer su producto, o sea, hablamos de empleo bastante interesante. Porque Y hay mucha generaba, producción local en todo lo que sí, tiene que sin ver con duda, las sin duda. artesanías, todo lo que tiene que ver con gastronomía, o sea, generaría una fuente grande de recursos y de servicios, de desarrollo y de crecimiento de Porque, servicios. y porque vuelvo al principio cuando hablaba de la cuestión de idiosincrasia, y vuelvo a hablar como rausense y como vecino, y me hago, por supuesto, cargo de lo que digo, porque todos cometemos esa misma cuestión, que es, por ejemplo, ir a Playa Unión a tomar mates, pero ir a otras ciudades a gastar lo que no gastamos en Rawson, ¿no? Claro. Muchas veces pasa porque quizás en Playa Unión no se brindaban estos servicios, y muchas veces pasa porque como estamos acostumbrados a tenerla, no la tratamos como que fuera algo distinto, sino como que es un barrio más de nuestra ciudad, que lo es, pero como si fuera algo, una cuestión naturalizada, de que en playa estamos acostumbrados a lo que tenemos. Entonces, vuelvo a partir de la cuestión desde la idiosincrasia y de ver, para tratar de no generar una discusión estéril, sino una discusión que realmente sea productiva. Quizás incluso porque lo he charlado con colegas o con amigos que me decían, che, pero por ahí vas a tener adeptos, pero mucha gente que no quiere saber nada. Y sí, es muy probable, por supuesto, porque para eso estamos en realidad, pero lo que pretendemos es que el debate se genere. Ya Claro. estamos tratando de coordinar, como decíamos en su momento y como lo planteé en las sesiones cuando se presentó y demás, una serie de reuniones con la Cámara de Comercio de la ciudad, con la Asociación Vecinal del barrio, con vecinos interesados, porque por supuesto que acá a mí me llegan, antes de propiciar este proyecto y después también, distintas posturas, ya sea de vecinos comunes que juntan firmas porque no quieren que X lugar haya ruido, o ya sea de vecinos que están solicitando poder trabajar y para ello también ver de contemplar algún tipo de normativa especial. Entonces, en este sentido es que tratamos de, creo, lo principal es encontrar el ámbito de discusión, llegar a un consenso, eso seguro, porque en esto es lo que último que tenemos que dejar de intentar, pero también empezar a pensar seriamente qué tipo de preunión queremos, y esto no es un latiguillo o una frase hecha, sino de pensar, si queremos una playa turística, bueno, nos falta un montón para tener una playa turística. Empecemos, no va a ser rápido, pero sí dejemos la base sentada para empezar a desarrollar servicios, que es lo esencial, si se quiere tener un tipo de servicios de infraestructura, si se quiere tener inversiones. Claro. Yo hago un paralelismo, y lo comentaba quizás con colegas tuyos, Vale, por ejemplo, en Playa Unión no se puede tener, y esto mucha gente no lo sabe, edificios de más de 3 pisos, porque la legislación no lo permite, una legislación que es del año 77, Claro. que totalmente fuera de timing, por así decirlo, de contexto con lo que estamos hablando actualmente, ¿no? Uno ve a otras ciudades como Puerto Madryn, por ejemplo, y ve que va creciendo en todo sentido, ve edificios nuevos, y van hoteles y todo, y en Playa Unión no lo tenemos, y cuando uno se empieza a preguntar por qué, no lo sabe, o quizás quiere tener una idea, la realidad es que no se puede, no se puede porque, por la normativa de aquellos años. Bueno, nosotros queremos empezar a discutir todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué no tener, no sé, mañana quiere venir un gran inversor Sí. nacional o lo que fuera, y quiere hacerlo y no puede? ¿Por qué no le vamos a permitir? Tenemos que rediscutir el por qué. Claro. Porque si no nos vamos a quedar con esta sensación de que todo pasa de largo, como muchas veces lo hemos visto, con que Playa Unión no se invierte, o con que Playa Unión no se la desarrolla, y hay un gran sector que sí lo quiere. Entonces, vuelvo a insistir, generar las bases para que esta discusión se dé, que tenga el mayor consenso posible, pero que tenga profundidad también, ¿no? Esto del proyecto es un puntapié, no es algo que va a quedar seguramente estrictamente así, es empezar a discutir las bases para el futuro de Playa Unión, para ya sea una zona turística, recreativa y esparcimiento, como lo planteamos, o si no lo es, dejar de discutirlo. Dejar de Claro. discutir el tema, decidir, ya que Rawson decidió, por así decirlo,
Claro, y empezar a pensar en otro tipo de fuente, otro tipo de rubro, y no claro. pensar más en intentar de hacer de Playa Unión un Claro. turismo que no lo vamos a tener. Además, esto que vos planteabas recién de esta cuestión de fuera de tiempo, observamos todos los días un crecimiento muy importante en lo que tiene que ver con con el turismo en toda la región. Hay un crecimiento importante del turismo en todas las zonas aledañas y por esto es que vos decís, ¿por qué Playa Unión no lo puede tener? Si es algo que no está normatizado, si es algo que hay que debatir y que es necesario para ver qué tipo de balneario se pretende para la ciudad. ¿Cuáles son los principales argumentos en este diagnóstico inicial que vos hacés sobre los argumentos que están en contra de esta iniciativa? Mira, y primero déjame hacerte una introducción sobre el tema, o sobre este tipo de temas, ¿vale? Porque a mí me ha pasado en lo personal de propiciar iniciativas de temas que no se tratan, de temas que no se hablan, y no porque yo crea que tengo algún tipo de plus o algo, sino porque quizás no me interesa el costo político que pueda tener este tipo de cosas, y sí el resultado. Me ha pasado con varios temas. Uno que recuerdo es el tema, por ejemplo, que nada tiene que ver con esto, es una ordenanza sobre prevención del suicidio. Rawson tiene 8.000 y pico de ordenanzas y no había una sola que hable sobre suicidio. Nosotros lo llevamos adelante y bueno, hoy ya es ordenanza. Pero, y teniendo en cuenta esto, es que yo sabía que iban a haber argumentos, como estás consultando, de gente que está en contra de esta idea. Los principales argumentos son que la gente toma Playa Unión o va a vivir, y recuerdo porque tengo una nota por acá cerca, que la vecina me decía, vinimos a Playa Unión a vivir hace 7 años porque era un lugar tranquilo, y hoy ese lugar están pretendiendo dejar de hacerlo tranquilo. Es un sector donde como nunca se desarrolló, nunca se proyectó, Claro, y sí, tiene boliches que han quedado, por ejemplo, hay uno de los boliches más importantes que ha quedado en primera fila rodeado de viviendas. claro, Entonces, de los que viven cerca, hay algunos vecinos, no todos, que no les gusta, por supuesto, porque dicen que no pueden descansar o porque hay un montón de situaciones domésticas que se dan, pero lo principal es porque cuando vinieron a Playa Unión, o cuando pensaron en invertir para su vivienda de verano en Playa Unión, pensaban en la Playa Unión como un lugar de tranquilidad, un lugar para ir a relajarse, claro. un lugar para poder ver el mar, que también fue otra de las quejas de algunos vecinos que estuvieron, en este caso, como te contaba al principio, que tuvieron la feria enfrente, se quejaban de que no veían el mar. Entonces, hasta una cuestión nos llegan a plantear como de contaminación visual. Entonces, son argumentos bueno, uno cuando tiene que legislar, trata de legislar para la mayoría, con Claro. el mayor de los consensos, y siempre va a tener sectores o decisiones que no van a caer del todo bien al 100%. Eso uno lo tiene que tener recontra claro, porque para eso estamos, ¿no? Ujú. Pero vuelvo a insistir, uno tiene que poner en la balanza lo que mayor genera, produce y lo que Ujú. mayor se proyecta por sobre las cuestiones particulares quizás que se van dando ante este tipo de situaciones. Entonces sí, uno de los principales fundamentos es el tema de los ruidos molestos o ruidos Claro, altos, movimiento de sectores donde el resto del año no hay movimiento, claro, porque eso también fue otro de los objetivos de esta gestión. El movimiento en Playa Unión se centralizaba en el centro, valga la redundancia, que es el anfiteatro y hasta el sector como que conocemos como Aquavida. Son 300 metros y iba y venía la gente en ese sector. Lo primero que se pensó desde el área del turismo fue dinamicemos y que el movimiento sea toda la costa. Desde claro, la primera fila, en la primera claro, cuadra prácticamente, hasta inclusive, y se generó eventos, el río, un río que estaba claro, totalmente desaprovechado, una costa del río que es hermosa, que siempre le dimos la espalda a los rausenses en materia de gestiones políticas. claro, Entonces el vecino podía ir a Playa Unión y empezaba con actividades en uno de los patios de food truck, como te decía, al ingreso de Playa Unión, y después iba recorriendo y tenía el anfiteatro, otro patio más, otra plaza, las ferias, el río, tenía para elegir directamente lo que quisiera hacer, lo que quisiera comer, por ejemplo, o claro. probar, y lo que quisiera pasear. Habían eventos, incluso hasta en la primera fila se cortaban la calle en algunos casos y se hacía. Entonces, había oferta y había posibilidad de decir, ¿qué quiero hacer hoy? ¿A dónde voy a Claro, pasar este fin de semana? ¿A dónde voy a recorrer? Y uno podía optar. claro. Si nos mantenemos con esta discusión de los vecinos que no quieren este tipo de cosas, ese tipo de eventos, ese tipo de ideas no se puede llegar a cabo. Se pueden Entonces, arreglar. vuelvo a poner, Claro.
una cuestión de poner a la balanza. ¿Mm? Cuando se generan este tipo de actividades y de decisiones, se generó trabajo para mucha gente, Sí, muchas actividades, turistas que venían porque, por ejemplo, en Rawson en la temporada pasada, en Playa Unión la temporada pasada, la novedad fue para Playa Unión, ya sé que para otros lugares no, los food trucks. claro, De hecho, se hubo que legislar al respecto porque no existía legislación en aquella época. Entonces, los food trucks, a mi entender, fueron quienes le dieron mucho color a la temporada. claro. Sí, porque atrae gente, genera más movimientos, genera mayores recursos. Mauro, y este apuntar a proyectar una zona más turística, de esparcimiento y demás, también les permitiría salir de lo que tiene que ver con lo estacional, ¿no? Se podrían generar actividades no solamente en temporada, sino a lo largo de todo el año. Se podría generar, como decís, fuera de temporada también, y se podría pensar en algo dinámico, Rawson Playa, en cuanto a materia de actividades, y se podría propiciar constantemente cosas, o sea, porque lo que planteamos, vuelvo a insistir, y quizás soy hasta redundante y cansador, es si nosotros trascendemos esta discusión que muchas veces es hasta vernácula, ¿vale? Porque la verdad que no se puede discutir en algunos aspectos, cosas que para el resto es quizás obvio, lo estoy charlando con vos y incluso es entendible. Entonces, propiciar una ciudad que tenga, porque el recurso cultural lo tenemos y artístico lo tenemos, Rawson es cuna de muchos artistas y de muchos hacedores culturales que, por ejemplo, fuera de temporada, no saben, una banda del rubro que vos quieras no tiene dónde ir a tocar. Se Claro, queda ensayando, digo porque creo lo que lo he comentado, el sí, músico sí. frustrado fui en mi vida, entonces esto siempre pasó. Antes habían algunos boliches en el sector de Rawson, en el ingreso, en el sector de boliches de Rawson, que está acá cerca del Consejo Liberante. Ahora no hay para ir a tocar. Te hablo de bandas de rubro que vos quieras. Un artista Sí, que quiera hacer una muestra de pinturas, tampoco lo puede hacer. claro. Hay un montón de situaciones y en eso Rawson es pionero. Tenemos Claro. grandes artistas que han trascendido a nivel nacional, pero que muchas veces, como haciendo un paralelismo al refrán, ¿no? En Rawson no pueden generar. En Rawson no se Ujú, puede hacer. claro. Incluso las Eh, actividades deportivas también, ¿no? Con las playas hay un montón de actividades de surf y todo lo que tiene que ver con tabla, con la práctica de tabla. Bueno, por ejemplo, el caso de los chicos que están, hay una escuela de surf, ellos están prácticamente, siempre que el clima lo permita, están Claro. permanentemente en un sector reducido, incluso ellos han tenido sus discusiones con la comunidad, por así decirlo, porque ellos están en un lugar donde no se puede bañar, y muchas veces hay gente que va a bañarse y demás, entonces es una playa no proyectada, es una playa que nunca se pensó en profundidad. Y no digo que lo voy a hacer yo, ¿vale? Esto es Sí, sí, Argentina, se yo está soy pensando a largo el plazo, vehículo para entiendo. que, y el vehículo para que esta discusión se dé. Después Mauro Martínez se va a correr y quedarán el ente mixto de turismo, con la Cámara de Comercio, con los Ujú. vecinos. Uno lo que trata es de dejar y aportar desde el lugar al que uno le toca para que esto se empiece a propiciar y a darse, porque son discusiones que Rawson no las dio nunca, ya sea por costos políticos, ya sea porque a veces son discusiones estériles o vernáculas, o ya sea porque el contexto no lo daba. Yo el año pasado no podía estar discutiendo esto porque el año pasado Ah, Rawson realmente todavía era un caos y era muy difícil en un montón de situaciones. Entonces, seguro. vamos pensando en base a los tiempos que van corriendo y para Ujú, tratar de dejar ujú. y aportar de este lugar, ¿no? Tratar de dejar algo y que ojalá que se propicie discusiones como estas de muchos temas, muchísimos temas, y lo estamos pensando. Este fue uno de los proyectos de 3 o 4 que presentamos sobre Playa Unión y distintos Ujú. aristas en esa cuestión. Mauro, ya para finalizar, ¿cómo continúa el debate? ¿Cómo siguen? ¿Cuáles van a ser las distintas instancias de discusión? Bueno, en este caso hay invitaciones de un sector de comerciantes que la idea es que se nucleen o se organicen, por así decirlo, para no hacer cuestiones particulares, ¿no? Ya hay Ujú. un escrito que me hicieron llegar sobre propuestas al proyecto, parcialmente de acuerdo incluso, pero bueno, como vuelvo a insistir, y es lo que yo le decía a los vecinos estos, el proyecto no es terminal, no es algo que tiene que salir así como tal, sino que se tiene que empezar a dar discusión. Entonces está dando resultados. La Cámara de Comercio también estamos gestionando, como te decía, una reunión
para poder que sea el punto de encuentro y neutral, si se quiere, o lo que fuera, para que esté el ámbito y el contexto dado. Y después vamos a hacer una recorrida directamente, y más ahora pensando que empieza la temporada, Claro. con cada uno de los actores de este tipo que hacen de Playa Unión, ¿no? Hablo de los gastronómicos, hablo de los comerciantes, los de boliches, los artistas, todos los que hacen que Playa Unión, cuando es el verano, sea un gran punto de encuentro, para tratar de propiciar una discusión que sea lo más productiva posible para nuestro balneario, y para que podamos empezar a proyectarla, como te decía al principio, una zona que sea turística, recreativa y de esparcimiento. Clarísimo, Mauro. Ahí estaremos siguiendo el debate y bueno, todas las actividades que se van generando alrededor de este proyecto. Muchas gracias, Vale, como siempre a disposición, y nada, tratando de aportar desde el lugar que uno le toca. Seguro. Un saludo, Mauro. Gracias por esta comunicación con Política Chubut. Una producción de Política Chubut. Encontranos en www.politicachubut.com.ar. Noticias de la provincia.